una determinada persona resulta que está haciendo test mientras va en el autobús, pues tú dices, ostras, es que en el autobús se pueden ir haciendo test. Por aquí lo que siempre buscamos es que tú puedas hacer un aprendizaje significativo. ¿Qué es esto? Es un aprendizaje de las cosas como a ti mejor te llenan. Cuando uno se enfrenta a la preparación de una oposición, pues puede ponerse a estudiarla así de la que cuadra, o puede ponerse a estudiarla con un determinado ritmo, con una organización y con una situación en la cual uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Vale, y en ese caso, pues las tutorías lo que te permiten es partir de que tengas un cronograma claro, de que sepas lo que vas a hacer en cada momento, y puedes comunicarlo o comentarlo con el tutor, no tanto porque le tengas que dar explicaciones, sino porque en las propias explicaciones ya estás viendo y analizando lo que tú estás haciendo. Y eso es importante, porque hay personas, cuando preparamos la oposición, tenemos que tener claro que hay cuestiones que de una manera intuitiva creemos que tienen que ser hechas de una determinada manera, las hacemos y están perfectas. Y eso es muy bueno. Pero hay otras veces en las que nuestra intuición o nuestro día a día nos come y no hacemos las cosas como las deberíamos de hacer. Entonces, el poder tener esa comunicación con ese tutor nos va a permitir el ajustarnos para que las preparemos de una manera organizada, para que las preparemos de una manera profesional. Entonces, el tener claro cuál es el ritmo con el que vamos a estudiar, lo que vamos a estudiar en el tiempo que nos planteemos. Pues tenemos un mes, en este mes vamos a dar 4 temas, la primera semana vamos a dar un tema y yo voy a estudiar por la mañana o por la tarde, es decir, que tengamos las ideas claras de cuándo vamos a hacer las cosas. El segundo aspecto con el que se van a debatir en estas reuniones va a ser el aspecto emocional. Una preparación de una oposición, vamos a pasar por épocas buenas, épocas regulares, épocas en las que tenemos una mayor carga de trabajo y entonces estamos más cansados. Y sobre todo también tenemos una serie de problemas que nos pueden afectar a la oposición. Y el hecho de tener a alguien a quien comentarle, mira, me encuentro esto, me está preocupando y no doy estudiado porque esto me está rompiendo la cabeza, a lo mejor esa persona te dice, pues sí, es un tema serio y hay que hablar con no sé quién y resolverlo. O a lo mejor, mira, estás centrándote demasiado en ese tema, pero ese tema realmente tiene la importancia justa y no deberías de centrarte en ese tema. Con lo cual tienes una persona que no forma parte de tu entorno habitual y que te va a poner en su justa dimensión un problema, lo cual no quiere decir que le vaya a quitar importancia, le va a dar la importancia que realmente tiene, que muchas veces con los problemas lo que hacemos es o agrandarlos o minimizarlos, pero los problemas están ahí. Y luego hay otra cosa que también es bastante importante y es en la preparación de una oposición tenemos que percibir que existen distintas etapas, es decir, cuando empezamos necesitamos tener un ritmo de estudio, cuando llevamos unos meses tenemos que tener un estado de ánimo distinto y cuando ya le hemos dado una primera vuelta o una segunda vuelta, nuestro estado de ánimo va modificándose y necesitamos saber, ser conscientes de que esto se produce y que no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenemos que controlar así y tenemos que tener a alguien que nos acompañe y que nos diga, ¿por dónde vas? Vas bien. O por dónde vas, chica, acelera un poquito porque a este ritmo no llegamos. Vale. Después otro de los aspectos que también es importante es cómo estudiamos. Vale. Cuando hemos estado en primaria, hemos estudiado de una determinada manera. Jugábamos con la plastilina, dibujábamos lo que fuera. Vale. Cuando después estuvimos en bachiller, pues estudiamos de otra. Cuando hicimos el grado, estudiamos de otra. Y la preparación, si en las veces anteriores hemos cambiado nuestra forma de preparación, cuando llegamos a la oposición, vamos a tener que modificar esa forma de preparación. ¿De acuerdo? Teníamos una, la hemos ido modificando en cada fase de nuestra vida. Ahora vamos a tener que tener otra. Esa adaptación también es importante tenerla clara y saber que se tiene que producir para adaptarnos, porque si no nos adaptamos a esa forma de preparación, al final lo vamos a acabar adaptando igual, pero con un coste de tiempo y de esfuerzo, con unos recursos que los podemos optimizar o no, que si lo tomamos de inicio, pues fenomenal, y si no lo tomamos de inicio vamos a perder una cantidad de tiempo. Y en eso nos va a ayudar el tutor. Nos va a decir, mira, por dónde vas bien, o acelera aquí, o organiza tu tiempo, o determinadas herramientas vas a poderlas emplear de una manera o de otra. ¿De acuerdo?
Otro de los aspectos que vas a poder compartir con tu tutor es el pertenecer a una comunidad. ¿Qué ventaja tiene el pertenecer a una comunidad? Muchas veces cuando estamos preparando la oposición, llegamos aquí fruto de estar en comunicación, en contacto con otros compañeros, y cada uno te va a contar su vida. Pero la vida de un compañero no necesariamente es la vida tuya. ¿De acuerdo? Esa persona tiene una trayectoria, tiene unos conocimientos, tiene unas capacidades y tiene un día a día que puede ser o no el tuyo. Tienes que tener en cuenta que el día a día de esa persona es para esa persona, no es para ti. Entonces, el relato único es diferente de la historia de cada persona. Entonces, tienes que tener en cuenta que la vida de cada uno depende de sus experiencias y de su historia y de sus mil cosas, con lo cual eso lo tienes que modificar. ¿De acuerdo? No puedes pensar que todo es como te lo está contando alguien. Ese alguien te está contando, como ya te dije en otras sesiones, te está contando su historia adaptada a su vida, que no tiene nada que ver, o sí, con la tuya. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienes que conocer por otro lado. Y también es importante ver cómo antes te decía que los hábitos de estudio son importantes y los vas a tener que modificar respecto a los que traías anteriormente. Pero quizás en esta comunidad también vas a poder aprender qué hábitos tienen tus compañeros. ¿Por qué? Pues porque si una determinada persona resulta que está haciendo test mientras va en el autobús, pues tú dices, ostras, es que en el autobús se pueden ir haciendo test. Qué buena idea. Y entonces pasas a hacer test. Es decir, puedes ir aprendiendo no ya conocimiento, sino lo que es la propia forma de estudiar, que es en lo que se centran las tutorías. Otro de los aspectos que también puedes comentar con el tutor, con la tutora, son las distintas herramientas que vas a disponer. Primero, el saber para qué es cada una de las herramientas, cuáles tienes, cuándo las usas y por qué una es mejor que otra, depende de la situación en la que tengas. ¿De acuerdo? Dentro de las herramientas vas a tener test, videoconferencias, foros, temario, 50.000 herramientas. ¿Cuál es la que usas en cada uno de los momentos? Pues esa es la que tienes que tener. Por aquí lo que siempre buscamos con toda esta corrección de herramientas es que tú puedas hacer un aprendizaje significativo. ¿Qué es esto? Es un aprendizaje de las cosas como a ti mejor te llenan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que conseguir es que cada una de estas te pueda llegar por una forma u otra, pero puedan llegar a integrarse en tu conocimiento, en tu mente, ¿de acuerdo? Para que cuando te hagan la pregunta, porque tú dices, si yo ahora te preguntara, ¿cuándo fue la vez que tú aprendiste lo que era un elefante? ¿Qué me dirías? Que no tienes ni idea, pero sabes lo que es un elefante. Sí. Y sin embargo, no sabes cuándo lo aprendiste. No. Bueno, pues eso es lo que se trata, es decir, sabes lo que es un elefante, pero no sabes cuándo estudiaste lo que es un elefante. Y tienes perfectamente claro cuál es el color del elefante, tienes perfectamente claro el tamaño de sus maravillosas orejas, tienes perfectamente claro todo. Pues de eso se trata el uso de las distintas herramientas. Sabes lo que son las cosas, pero no sabes dónde venían. Mira, no lo sé, pero la respuesta es esta. Eso es lo que se pretende con la distinta combinación de herramientas. Y eso es lo que el tutor, la tutora, va a poner en conocimiento contigo. Y luego hay otra parte que también es bastante importante. Y siempre insistimos en ella, en todas las tutorías, es cómo va el desarrollo de los procesos de selección. Hay compañeros, que ya lo hemos hablado en otras sesiones, hay compañeros que solo se presentan a la convocatoria propia, que están pendientes llamando todos los días. Y salió la convocatoria, y salió la fecha del examen, y salió no sé cuánto. Bueno, pues tú tienes que tener una tranquilidad de saber cómo está esa situación y de saber también si te vas a presentar a tu comunidad o a otras, porque hay compañeros que solo se presentan a su comunidad o solo se presentan a su categoría en ese examen cuando tienen la posibilidad de presentarse a otras comunidades o bien en esa comunidad a otros servicios. ¿De acuerdo? Y todas estas dudas te las puede dar y te puede orientar tu tutora. Por eso, este acompañamiento en el cual vamos viendo todo este proceso es importante. Y en cada uno de estos aspectos, nosotros normalmente lo articulamos de una doble vía, que ya lo veremos en otra sesión, y esa doble vía es o bien por tutorías individuales o bien por tutorías grupales, cualquiera de las dos opciones. Pero
en tanto si es grupal y estás hablando con más compañeros, como si es individual y es exclusivamente contigo y una adaptación a tu caso concreto, es importante realizarlo y es importante que puedas aprovechar todo este conocimiento que va mucho más allá del conocimiento del temario. La semana que viene más y mejor.